Hay lugares donde la muerte no termina de cerrar la puerta. Sitios donde el aire huele a desinfectante rancio, mezclado con algo más oscuro. Algo que se pega a la piel y no se va ni con agua hirviendo. El Hospital San Rafael era uno de esos lugares. Un edificio de 3 pisos con paredes de un verde pálido, que alguna vez intentó ser reconfortante, pero que ahora solo parecía el color de la enfermedad misma. Roberto Mendoza lo supo desde el momento en que cruzó la puerta principal aquella noche de octubre, cuando la lluvia golpeaba las ventanas rotas, como dedos desesperados pidiendo entrar. Necesitaba el trabajo. Eso era lo único que importaba. Las deudas se acumulaban como las sombras en los rincones del hospital, y el turno nocturno pagaba el triple que cualquier otro empleo que pudiera conseguir con su historial manchado. Antes de continuar con esta historia, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber si estas leyendas de terror nocturno resuenan en tu región, o si tienes tus propias historias de turnos que nunca debieron aceptarse. Y si este tipo de contenido te atrapa tanto como a mí contarlo, no olvides suscribirte al canal No Abras la Puerta y activar la campanita, porque las historias que vienen son aún más oscuras que esta. La primera noche, Roberto caminó por los pasillos vacíos, con una linterna que apenas cortaba la oscuridad espesa del lugar. El hospital había cerrado hacía 5 años, después de una serie de negligencias médicas que terminaron en demandas y escándalos. Ahora era propiedad de una empresa de bienes raíces que necesitaba un vigilante nocturno mientras decidían si demolerlo o renovarlo. Las paredes todavía conservaban las señales de su pasado. Camillas oxidadas apoyadas contra los muros, jeringas vacías esparcidas por el suelo, como agujas de pino caídas, y puertas entreabiertas que dejaban ver quirófanos abandonados donde las mesas metálicas brillaban bajo la luz de la luna. Roberto intentaba no pensar en cuántas personas habían muerto en esos cuartos, cuántos últimos alientos se habían exhalado contra esas mismas paredes verdes. La sala 12 estaba al final del segundo piso, y desde la primera ronda, Roberto sintió algo extraño al pasar frente a ella. La puerta estaba cerrada, a diferencia de todas las demás, y había un candado nuevo que brillaba contra la madera vieja y carcomida. Cuando preguntó por radio al supervisor sobre esa habitación, la respuesta fue un silencio largo, seguido de una advertencia seca. No abrir esa puerta bajo ninguna circunstancia. No había más explicación, solo esa orden tajante que sonaba más a súplica que a instrucción. Roberto asintió aunque nadie pudiera verlo, guardándose la curiosidad en algún lugar entre las costillas, donde también guardaba el miedo que no quería admitir. Pero los turnos nocturnos tienen una forma de estirar el tiempo hasta volverlo elástico y extraño. Pasada la medianoche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, y el silencio era tan denso que Roberto podía escuchar su propia respiración rebotando en las paredes, empezó a oír los sonidos. Primero fue un gemido bajo, casi imperceptible, que podría haber sido el viento colándose por las ventanas rotas. Luego vino el golpeteo rítmico, como nudillos tocando madera desde el interior de una habitación cerrada. Roberto apretó la linterna con más fuerza, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda, a pesar del aire helado que recorría los pasillos. Los sonidos venían de la sala 12. Se acercó despacio, cada paso un esfuerzo consciente contra el instinto que le gritaba que corriera en dirección contraria. La puerta seguía cerrada, el candado intacto, pero ahora podía escuchar algo más. Una respiración trabajosa, entrecortada,
como la de alguien que lucha por cada bocanada de aire. Y luego, claro como el cristal roto, una voz ronca que susurraba desde el otro lado. «Enfermera, enfermera, me duele mucho». Roberto sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, como si el piso bajo sus pies hubiera decidido convertirse en líquido. No había nadie en el hospital, no podía haber nadie. El edificio estaba vacío, sellado, abandonado. Pero la voz seguía llamando, cada vez más desesperada, más insistente. Abrió la puerta. Ni siquiera sabe por qué lo hizo, qué impulso o qué estupidez lo empujó a girar el candado que, para su sorpresa y horror, cedió fácilmente como si nunca hubiera estado realmente cerrado. La sala 12 se abrió ante él, revelando una habitación que no debería existir. Limpia, iluminada por luces fluorescentes que zumbaban suavemente, con una cama en el centro donde yacía un hombre de unos 60 años, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. El paciente tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirando el techo con una expresión de dolor congelada en el rostro. Sus labios se movían formando palabras que Roberto no podía escuchar, y cuando finalmente sus ojos se encontraron con los del vigilante, el hombre sonrió. Fue una sonrisa terrible, llena de dientes amarillentos y encías negras. Una sonrisa que no pertenecía a nada vivo. La habitación se apagó de golpe, sumiendo todo en la oscuridad absoluta. Roberto retrocedió tropezando, cayendo de espaldas contra el pasillo, mientras la puerta de la sala 12 se cerraba sola con un golpe seco que resonó por todo el piso. Su linterna había caído en algún lugar de la oscuridad, y ahora solo podía escuchar su propia respiración agitada, mezclada con algo más. Pasos arrastrándose desde dentro de la habitación, acercándose a la puerta. El candado tintineó. La manija comenzó a girar lentamente. Roberto corrió como nunca en su vida, bajando las escaleras de dos en dos, sintiendo en la nuca el peso de una mirada que no era humana siguiéndolo, persiguiéndolo. Cuando llegó a la salida y el aire frío de la madrugada golpeó su rostro, Roberto juró que nunca volvería. Pero las deudas seguían ahí, y el turno nocturno seguía pagando el triple. Dicen que algunos todavía lo ven vagando por los pasillos del San Rafael, con los ojos vacíos de quien ha visto algo que no debía, cumpliendo su turno eterno. Y la sala 12 sigue cerrada, esperando al próximo vigilante, lo suficientemente desesperado como para abrir esa puerta maldita. La fábrica textil. La Providencia había sido el corazón industrial del pueblo durante más de 50 años, hasta que el fuego de 1987 se llevó no solo las instalaciones, sino también las vidas de 7 trabajadores que quedaron atrapados en el tercer piso cuando las escaleras colapsaron. Ahora, casi 40 años después, el edificio seguía en pie, como una carcasa hueca, de ladrillos ennegrecidos y ventanas rotas que miraban al pueblo como cuencas vacías. Julián Contreras conocía la historia, todo el mundo en el pueblo la conocía, pero cuando el gerente de la empresa de seguridad le ofreció el turno nocturno, con un pago que triplicaba su salario actual como guardia de día en el supermercado, las leyendas pasaron a segundo plano frente a la realidad de las cuentas sin pagar y los préstamos vencidos. La primera vez que entró a la Providencia fue un martes por la noche, cuando el sol ya se había hundido detrás de las montañas, dejando solo un resplandor naranja que hacía que las sombras dentro de la fábrica parecieran moverse con vida propia. El interior era un laberinto de maquinaria oxidada y telares antiguos cubiertos por capas de polvo y telarañas tan densas
que parecían cortinas grises colgando del techo. El aire olía a metal oxidado, mezclado con algo orgánico y podrido, como si la humedad hubiera fermentado durante décadas en las paredes de concreto. Julián encendió su linterna y comenzó la primera ronda, sus botas resonando contra el piso de cemento agrietado, mientras intentaba no pensar en los 7 nombres grabados en la placa conmemorativa de la entrada. Nombres que ahora eran solo ecos de vidas que terminaron envueltas en llamas y humo. Las primeras noches fueron tranquilas, si se podía llamar tranquilidad al silencio opresivo, roto solo por el goteo constante de agua filtrándose desde el techo deteriorado y el crujir ocasional de las vigas de madera que sostenían la estructura. Julián hacía sus rondas cada hora, revisando las 3 plantas del edificio con una rutina que pronto se volvió mecánica. Planta baja con los antiguos almacenes, segundo piso con las máquinas de coser industriales, alineadas como soldados caídos, y tercer piso, donde estaban los telares gigantes que alguna vez tejieron las telas que vestían a medio estado. Pero fue en la 4ª noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada y la luna llena se filtraba por las claraboyas rotas, que Julián escuchó el primer sonido que no debería estar ahí, el clac, clac, clac rítmico de un telar en funcionamiento. Se quedó inmóvil en medio del 2º piso, sintiendo cómo cada pelo de su cuerpo se erizaba mientras el sonido se hacía más fuerte, más insistente. El telar estaba en el 3er piso, eso lo sabía, y también sabía que no había electricidad conectada en ese nivel desde el incendio. Las lámparas de emergencia que iluminaban su camino funcionaban con generadores independientes instalados recientemente, pero las máquinas antiguas estaban muertas, desconectadas, inservibles. Sin embargo, el clac, clac, clac seguía resonando, acompañado ahora por el chirrido de poleas y el silbido de lanzaderas moviéndose de un lado a otro. Julián subió las escaleras despacio, cada peldaño un acto de voluntad contra el instinto que le gritaba que huyera. Cuando llegó al 3er piso y asomó la cabeza por el hueco de la escalera, vio algo que haría que sus manos temblaran durante el resto de su vida. Uno de los telares gigantes estaba funcionando. Las lanzaderas se movían a velocidad imposible, tejiendo una tela que caía al suelo, formando un montículo cada vez más grande. Pero no era una tela común, era de color rojo oscuro, casi negro, y brillaba húmeda bajo la luz de la luna, como si estuviera recién teñida. Y junto al telar, de pie con las manos en los controles que no deberían tener poder, había un hombre vestido con el overol azul característico de los capataces de la Providencia. Su rostro estaba parcialmente quemado, la piel derretida en un lado, revelando el hueso y los dientes en una sonrisa permanente y horrible. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con un resplandor amarillento que no era reflejo de ninguna luz conocida. El capataz giró la cabeza hacia Julián con un movimiento mecánico, antinatural, y su voz salió como un siseo húmedo. «La cuota no está completa, muchacho. Todavía faltan 7». Julián corrió. Bajó las escaleras tropezando, sintiendo detrás de él no solo los pasos pesados del capataz, sino el sonido de más telares cobrando vida, de máquinas de coser zumbando, de toda la fábrica despertando con un rugido metálico que hacía vibrar las paredes. Cuando llegó a la planta baja y miró hacia atrás, vio que las sombras en las paredes no eran sombras en absoluto, sino siluetas de trabajadores que se movían entre las máquinas, cumpliendo una jornada eterna en una fábrica que nunca cerró realmente.
El capataz bajaba las escaleras lentamente, metódicamente, y en su mano llevaba un rollo de la tela roja que ahora Julián entendía no era tela en absoluto. Era algo vivo, algo que palpitaba y goteaba un líquido espeso que olía a cobre y desesperación. Dicen que Julián logró salir esa noche, pero algo de él se quedó en la providencia. Renunció al día siguiente sin dar explicaciones, con los ojos hundidos y la voz quebrada. Pero hay quienes juran que si pasas por la fábrica después de medianoche, puedes verlo a través de las ventanas del tercer piso, de pie junto a uno de los telares, con el overol azul de los trabajadores y las manos moviéndose mecánicamente sobre los controles. El capataz siempre necesita ayuda para completar la cuota, y los turnos nocturnos en la Providencia nunca terminan realmente. Solo se turnan entre los vivos y los que ya no lo están, pero siguen trabajando, tejiendo esa tela roja que nadie quiere ver de cerca, cumpliendo una condena que comenzó con fuego y que solo puede terminar cuando se complete la cuota que nunca se completa. 7 más, siempre 7 más. Las madrugadas en una emisora de radio rural tienen un silencio particular, un silencio que no es realmente silencio, sino una espera. Andrés Villarreal llevaba 12 años como operador nocturno en Radio Esperanza, la pequeña estación que transmitía desde una caseta en las afueras del pueblo, rodeada de campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su trabajo era simple: mantener la programación automática funcionando, hacer los anuncios esporádicos de la madrugada y estar presente en caso de alguna emergencia que requiriera interrumpir la transmisión. Era un trabajo solitario, pero Andrés había aprendido a disfrutar de esa soledad, de las horas entre la 1 y las 6 de la mañana, cuando el mundo parecía detenerse, y él era el único testigo de la noche que se arrastraba lentamente hacia el amanecer. La caseta era pequeña, apenas una habitación principal con el equipo de transmisión, los controles de audio y una silla giratoria desgastada donde Andrés pasaba sus noches escuchando música en los auriculares y monitoreando las frecuencias. Había un pequeño baño anexo y una cocineta donde preparaba café que mantenía en un termo durante toda la madrugada. Las paredes estaban cubiertas de carteles viejos de conciertos y fotografías en blanco y negro de locutores que ya habían muerto, sus rostros sonrientes mirando desde un pasado que olía a cigarrillos y papel amarillento. El equipo era antiguo, pero funcionaba bien. Diales analógicos y medidores de aguja que temblaban con cada sonido. Una tecnología que Andrés conocía como la palma de su mano, después de tantos años girando las mismas perillas y ajustando las mismas frecuencias. Pero la noche del 27 de septiembre, cuando una tormenta eléctrica iluminaba el cielo con relámpagos que hacían parpadear las luces de la caseta, algo cambió. Andrés estaba ajustando el sintonizador para verificar que la señal se mantuviera estable a pesar de la interferencia atmosférica, cuando el equipo captó algo que no debería existir, una frecuencia no registrada que apareció entre 2 estaciones comerciales como un susurro en medio del ruido estático. Al principio pensó que era interferencia de la tormenta, alguna señal rebotada desde quién sabe dónde, pero cuando se puso los auriculares y aumentó el volumen, escuchó algo que hizo que su sangre se enfriara. Una voz que pronunciaba su nombre. Andrés, decía la voz, una y otra vez, con un tono que no era exactamente masculino ni femenino. Una voz que parecía venir de muy lejos y al mismo tiempo de muy cerca, como si estuviera dentro de su propia cabeza. Intentó cambiar la frecuencia,
pero la voz seguía ahí, persistente, insistente. Los medidores de señal se volvieron locos, las agujas saltando de un extremo a otro, mientras la voz comenzaba a decir más cosas, palabras que Andrés no quería escuchar, pero que no podía dejar de oír. Andrés Villarreal, operador de Radio Esperanza, turno nocturno desde hace 12 años. La voz conocía detalles que nadie debería saber. Su fecha de nacimiento, el nombre de su madre muerta hace 5 años, la razón por la que había aceptado el turno nocturno en lugar de buscar algo mejor. Y luego vino la petición, pronunciada con una calma terrible, que era peor que cualquier grito. «Abre la puerta, Andrés. Es hora de que abras la puerta». Andrés miró a su alrededor con el corazón martilleando contra las costillas. Solo había una puerta en la caseta, la puerta principal de metal que daba al exterior, a la oscuridad de los campos de maíz azotados por la tormenta. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, y a través de la pequeña ventana cuadrada podía ver solo la noche negra y los destellos ocasionales de los relámpagos. Pero mientras miraba, algo se movió en esa oscuridad, una forma que no tenía contornos definidos, una sombra más densa que las otras sombras. La voz en los auriculares se hizo más urgente, más demandante. La puerta, Andrés. 12 años esperando que alguien abriera la puerta. 12 años desde que el último operador la dejó cerrada. Ahora es tu turno. Entonces Andrés recordó algo que había escuchado hace años, cuando recién comenzaba en Radio Esperanza. La historia del operador anterior, un hombre llamado Miguel Torres, que había desaparecido una noche de tormenta similar a esta, dejando la caseta vacía y la transmisión cortada hasta que lo encontraron. O más bien, hasta que encontraron su ropa y su identificación en medio del campo de maíz, pero nunca su cuerpo. Dijeron que había tenido un colapso mental, que había salido corriendo en medio de la tormenta y se había perdido. Pero ahora, con esa voz resonando en sus oídos y esa sombra moviéndose al otro lado de la puerta, Andrés entendía que Miguel no se había perdido. Miguel había abierto la puerta. Se arrancó los auriculares, pero la voz continuaba, ahora saliendo directamente de los altavoces de la caseta, llenando el espacio con su presencia opresiva. La puerta comenzó a temblar, la manija girando lentamente, como si algo del otro lado estuviera probando, tanteando, esperando. Andrés apagó el transmisor, cortó toda la electricidad, sumió la caseta en oscuridad y silencio, pero la voz seguía ahí, más clara que nunca. «No puedes apagarme, Andrés. Soy más vieja que estas máquinas, más antigua que esta emisora. He estado esperando en la frecuencia que nadie sintoniza, en el espacio entre las estaciones, donde viven las cosas que no tienen cuerpo, pero sí tienen hambre. Y tengo tanta hambre, Andrés, tanto tiempo esperando». Cuando amaneció y el técnico del turno matutino llegó a la caseta, encontró la puerta principal abierta de par en par, meciéndose con el viento que arrastraba hojas secas y gotas de lluvia. El equipo estaba apagado, los controles congelados en una frecuencia que no correspondía a ninguna estación registrada. Y Andrés había desaparecido, dejando solo su termo de café todavía tibio y sus auriculares tirados en el suelo. Dicen que a veces, cuando hay tormenta y alguien sintoniza Radio Esperanza en la madrugada, puede escuchar una voz familiar haciendo los anuncios del turno nocturno, pero con un tono extraño, hueco, como si viniera de muy lejos. Y si escuchas con atención, puedes oír a Andrés repitiendo las mismas palabras una y otra vez. «No abras la puerta, no abras la puerta, no importa lo que escuches, no abras la puerta».
Estas historias de turnos nocturnos nos recuerdan que hay trabajos que pagan bien por una razón, lugares donde la soledad no es solo ausencia de compañía, sino presencia de algo más. Si estas leyendas te han hecho sentir ese escalofrío familiar de lo desconocido, te invito a que te suscribas al canal No abras la puerta, porque hay muchas más historias esperando en las frecuencias que no deberías sintonizar, en los turnos que no deberías aceptar, en las puertas que definitivamente no deberías abrir. Porque algunas llamadas, una vez que las contestas, nunca cuelgan.